¿Qué tal, chicos? Buenos días. Estamos ya en nuestro 11.º día de cuarentena o de estar resguardados en casa, pero también de devocionales. No sé cómo la venimos pasando, espero que estemos aprovechando bien el tiempo, algunos conectados en las redes, quienes podemos todavía trabajar, gracias a Dios, otros por ahí jugando o quizá cumpliendo alguna responsabilidad que tenemos con las tareas, pero espero que esté siendo un tiempo de bendición para cada uno de ustedes. Eh, Antes de empezar el devocional de este día, vamos a tener un tiempo de oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra con los medios que tenemos ahora, Señor, aún estando distantes físicamente, como iglesia, como cuerpo en Cristo, Señor. eh, Tú nos permites estar aún unidos, Padre. Te pedimos que seas tú hablándonos, Señor, reconfortando nuestros corazones y dándonos paciencia para poder eh, sobrellevar este tiempo, Señor, que aún no sabemos cuándo es que precisamente va a acabar. Padre, te pedimos que seas tú guiándonos en todo tiempo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta oportunidad, la cita que viene en ese devocional es Gálatas capítulo 2 versículos del 7 al 14. Permítanme leerlo, lo voy a leer en la versión NBI. Si tú tienes una Reina Valera no hay ningún problema, pero después de haber hecho una breve comparación, la NBI es un poco más entendible. Así que si tienes la otra versión, lo puedes seguir en tu lectura, no hay problema. Dice, al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los gentiles, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Bien, eh, hay varios puntos a resaltar, a pesar de que son pocos versículos, muy interesantes en esta lectura que tengo para compartir con ustedes. Y antes de ver, digamos, el conflicto entre Pedro y Pablo, una de las cosas que llamó mi atención fue el versículo 10, donde Jacobo, Pedro y Juan estaban dando la venia para que Pablo y Bernabé pudiesen ir a predicar, para que pudiesen llevar el Evangelio, y habían tenido un acuerdo de quiénes iban a predicar a los judíos y quiénes a los gentiles. Les dijeron o les dieron un requisito importante, ¿no? Está bien, háganlo, no hay ningún problema, vayan y prediquen, pero no se olviden, dice, de los pobres. Y aquí se menciona, ¿no? Y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Y es interesante porque en varios puntos de la Biblia se menciona cómo es que debemos cuidar de nuestros hermanos o a quienes debemos cuidar con un tono en especial, ¿no? Están las viudas, están los ancianos, pero también se habla en más de una oportunidad de los pobres. Y si bien es cierto, vemos en las noticias que el gobierno está creando planes de acción para poder ayudar a las familias con bajos recursos, cuando pase todo este tiempo va a haber una afectación económica en muchas de nuestras familias. Quizá va a golpear más a unos que otros, quizá algunos tenían ahorros suficientes para poder pasar una temporada así, o quizá algunos han seguido trabajando en casa y gracias a Dios por ello. Sin embargo, es el tiempo en que
no tenemos que ver si el gobierno lo hace o no, sino tenemos que recordar algo así. Nosotros estamos llamados como hijos de Dios a predicar el Evangelio, muy bien, pero también a velar por sectores en especial. Y en esta oportunidad te menciona que tenemos que velar por las personas pobres, ¿sí? Yo sé que este video va dirigido a adolescentes que todavía no pertenecen al sector o económicamente activo. Eh, Sin embargo, Dios ve lo que hay en tu corazón, y si dentro de tus posibilidades está ayudar a alguien que entiendas o puedas ver que tiene una necesidad, hazlo. ¿Sí? Dios va a bendecir mucho eso. Eso es un mandato que tenemos y tenemos que recordar en todo tiempo. Otra de las cosas que puedo resaltar en esta cita es el Evangelio. ¿Sí? En un inicio vemos que habían acordado a quienes se tenía que predicar. El Evangelio y en la versión Reina Valera dice, ¿no?, de la incircuncisión y de la circuncisión. Pero como lo dice la NBI, ¿no?, estaba el Evangelio a los judíos y a los gentiles. Lo que podemos ver es que al momento de predicar el Evangelio, la forma se puede adaptar al tipo de gente o al tipo de circunstancia. Digamos, hace un mes nosotros no podíamos evangelizar hablando del coronavirus, pero en esta oportunidad podemos hacerlo, entendiendo que eh, podríamos tener muchas cosas, sin embargo, siempre dependemos de Dios y podemos moverlo o acomodarlo de muchas maneras, pero el Evangelio es uno. La forma puede variar, pero la base no puede variar. El Evangelio es solamente uno. Y es entender de que nosotros somos pecadores y que no merecemos nada, pero Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo a morir a una cruz para salvarnos. Ese es el Evangelio. Las formas, como les digo, puede ir variando. Y hay algo aquí que sucede que es muy interesante y tiene los otros 3 puntos. Se los voy a mencionar y luego los voy a ir extendiendo, que son verdad, integridad y reprender. ¿Sí? Y Pablo, cuando empieza a llevar el Evangelio y va a tener un encuentro con Pedro, él dice, ¿no?, cuando fui a Antioquía le eché en cara su comportamiento condenable. Y es que Pedro estaba decidido, Pablo estaba decidido, después de todo lo que había hecho en su época de Saulo, eh, a llevar la verdad, a no volverse a equivocar. Y parte de llevar la verdad es defender la verdad, ¿sí? Y tiene que ver mucho con la integridad, que es otro punto que mencionaba. Y la integridad es pensar, decir y hacer precisamente lo mismo. Y si tú estás predicando un evangelio, es porque lo piensas, pero también lo pones en práctica. Y es necesario que esos 3 estén alineados para ser personas íntegras. Y por otra parte, para poder defender una verdad es necesario que estemos preparados. ¿Sí? Pablo va y le increpa a Pedro el por qué él se está comportando como los gentiles, que tenían un comportamiento mundano. ¿Sí? Ahora en ese tiempo se le decía gentiles, pero ahora son los no creyentes, para que podamos entenderlo como les digo yo, un castellano más masticado. Y era necesario que nuestra conducta no se parezca a la del mundo. Creo que en más de una oportunidad en la que he podido tener alguna clase con ustedes, les he mencionado cuántas veces me he adaptado al mundo para poder llevarme bien con mis amigos y tener una buena comunión con ellos y que no me juzguen por ser cristiano. Pero muchas veces he excedido en mi mal comportamiento y he tenido señalamientos que me decían, wow, aún siendo cristiano te comportas así, o aún siendo cristiano dices estas cosas. Y lo mismo le sucedió a Pedro, fue reprendido por Pablo. Y qué difícil es poder verlo desde esta perspectiva, que alguien no cristiano llame mi atención de tener comportamientos que son inadecuados. Pero también
Y ese tercer punto que les mencionaba, o uno de los puntos que les mencionaba, era también el reprender. Nosotros cristianos, como cristianos, estamos llamados a hacerlo con nuestros hermanos. Pero para tú poder reprender a otra persona, primero necesitas conocimiento para saber qué está bien y qué está mal. Y para tener conocimiento necesitas acercarte a la palabra de Dios. Pero por otra parte, requieres de ser íntegro, que es lo que mencionábamos. Que tú actúas conforme a lo que dices y tú dices conforme a lo que piensas. Y nosotros pensamos según lo que recibimos de la palabra de Dios, como cristianos. Pero recordamos que también está nuestra naturaleza pecaminosa. Tengamos cuidado con acoplarnos a los gentiles o a la gente del mundo o a nuestros compañeros de colegio o en el caso de quienes estén en la universidad, nuestros compañeros de universidad o en mi caso y en el caso de varios, a nuestros compañeros de trabajo. Adecuamos nuestras palabras, adecuamos nuestro comportamiento al de ellos y nos contaminamos, cuando nosotros somos quienes debemos ser luz en esas tinieblas. Tengamos cuidado con dejarnos llevar por ello. Y si alguien te reprende, recibe esta reprensión con amor, porque si alguien te corrige es porque te ama. A veces parece un dicho que inventan los papás, ¿no? No, yo te corrijo porque te amo. Sin embargo, lo hacen por amor. Y si tú amas a tus compañeros de colegio, predícales el Evangelio y corrígeles. Y si tú amas a tus hermanos en Cristo y ves algún comportamiento inadecuado en tu iglesia o en las personas con quienes estás compartiendo, también estás llamado a corregirles. Pero para corregirles es necesario conocer. Chicos, que este tiempo sea bien aprovechado para acercarnos, para adquirir conocimiento y para corregir aquellas cosas que hemos venido haciendo mal. Yo no sé en qué situación tú te has visto adecuándote al comportamiento de tus amigos, de donde estés, y no actuando como un cristiano. Chicos, se me cortó el video, pero justo estaba cerrando y solamente quería decirle que meditemos en eso, qué estamos haciendo con nuestro comportamiento, cómo estamos llevando nuestra vida cristiana en los lugares en donde estamos, ¿no? Colegio, universidad, en donde tengamos que pasar un tiempo que no es la iglesia. Espero que estén bien, que estén sabiendo llevar este tiempo y estemos orando. Ya saben, estamos compartiendo algunos motivos de oración. Sigan haciéndolo, por favor. Y nada, nos estamos encontrando. Un abrazo, chicos, cuídense.